de 1821 es la consumación de la independencia por Iturbide. Iturbide la deja entrar victorioso a México después del abrazo de Acatempan, porque su cumpleaños era precisamente el 27 de septiembre, y para que para cada año se glorificara esa fecha, ¿no? Bueno, Rayón es apresado y finalmente es sacado de la cárcel. Viene el Congreso de Chilpancingo y finalmente el Congreso de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814. Es una fecha heroica, que nosotros todo eso que estamos hablando de Charo y que estamos hablando de Indaparapeo, lo tenemos que conocer. De ahí la preocupación del maestro Rivas, de ahí la preocupación de Carmen, de nuestro líder, de Blanquita en la cultura, y todo para que los de Morena conozcamos nuestra historia. Es importante conocer nuestra historia. Ahora estamos en la independencia, pero vamos algún día a hablar de la reforma de Juárez y de Ocampo, y luego vamos a hablar de la Revolución Mexicana también, ¿verdad? Para ser políticos y defender lo que vamos a ganar, tenemos que conocer nuestra historia. Por ahí dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente Morelos pues anda siendo perseguido y es apresado por un apellidado Cruz, Concha, y es fusilado ¿cómo de Morelos? ¿Cómo se llama? San Cristóbal de Ecatepec. Sí, es fusilado, lo sacan de México y tienen miedo que la gente se levante, entonces lo llevan a Ecatepec, de Morelos, por eso se llama de Morelos, y lo fusilan ahí. Entonces ahí se supone que termina la vida de Morelos, pero dejó gran legado, nos dejó los sentimientos de la nación, ¿verdad? Nos dejó la Constitución de Apatzingán, nos dejó las leyes de Año, el primer poder judicial, la división de poderes. Bueno, finalmente ya no quedaba más que algunos guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Estaba, por un lado andaba Guadalupe Victoria, pero Guadalupe Victoria ya andaba bien a medio loco. Ya hasta vivía como Robinson Crusoe entre las cuevas y comía raíces y animales. Decían que había enloquecido. Guadalupe Victoria, que de hecho no se llamaba Guadalupe Victoria, era José Félix Fernández. Pero él cambió su nombre porque todo lo de la insurgencia y de la independencia era tendiente a glorificar a la Virgen de Guadalupe. Por eso había regimientos de Guadalupe, la Orden de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y entonces él cambió su nombre, dice la Victoria de la Virgen. Y entonces cambia su nombre y se pone Guadalupe Victoria. Entonces andaba ya por Puebla, por Veracruz, pero ya así como un vagabundo, todo barbón, sí, el primer presidente de México, de la República Mexicana. Sí. No, pero ya después se recuperó, se recupera. Sí, pero así vivió, es cierto eso, que vivió entre las cuevas, como Robinson Crusoe. Y otro que andaba ya como guerrillero acá, como Lucio Cabañas, era Vicente Guerrero. Vicente Guerrero andaba ya precisamente en lo que es el estado de Guerrero, antes se llama en honor del Guerrero, y ya andaba también huyendo por allá, hasta que Iturbide, yo tengo las pruebas para decir que él fue el que traicionó a la conspiración de Valladolid, y él entregó a todos, Tenemos un documento de José María Izazaga, que ese sí fue maestro de Morelos, él siempre lo apoyó con dinero, con armas, y con una hacienda que tenía en el Rosario, allá en Chichihualco, allá, no era Guaguayutla, ayer para Zacatula. Ahí llegó Morelos, se abasteció de caballos y todo eso, José María Izazaga, y tenía una casa en Uruapan. Cuando Morelos estuvo dando clases en Uruapan en la parroquia, le prestó su casa. Y siempre lo apoyó José María Izazaga. Y José María Izazaga deja un documento donde denuncia que fue Agustín de Iturbide el que denunció la conspiración de Valladolid. Bueno, Iturbide lo manda el virrey. Los realistas lo mandan ya a acabar con Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria ya ni les interesaba tanto, pero Vicente Guerrero sí traía un ejército importante, pero era muy poco numeroso. Entonces mandan a Iturbide, le da dinero a la iglesia, le pide más dinero, que le manden más dinero, ¿no? Y traiciona a la iglesia y a sus jefes, que eran los jefes realistas, el ejército realista, al virrey incluso, a Podaca, lo traiciona. Y entonces entra en pláticas con Vicente Guerrero, dicen que el abrazo de Acatempan, quién sabe si sea cierto, pero bueno, la historia así lo dice, se dan el abrazo, quedan de acuerdo, y entonces se forma el Ejército Libertador o el Ejército Trigarán. Y entonces llegan a ese día, precisamente el día de su cumpleaños, entran triunfantes, ¿verdad? Y con el plan de Iguala, habían planteado primero el plan de Iguala, en Iguala Guerrero, y entran triunfantes a la Ciudad de México, y ahí ya se hace la declaración de independencia, porque incluso uno del último virrey que llegó de España,
que era don Juan O'Donoghue, que era como otros que ya estaban dentro de la masonería, era masón, don Juan O'Donoghue, y todos ya los libertadores últimos, ¿verdad? Porque no hay certeza que Hidalgo ni Morelos hayan sido masones, pero ya Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, fíjense nada más, Vicente Guerrero era el jefe de la logia yorquina, era el gran maestro de la logia yorquina, y Nicolás Bravo era el gran maestro de la logia escocesa, de la gran logia escocesa. Por cierto, se enfrentaron, y fue a acabar Bravo con Guerrero. Y don Juan O'Donoghue ya era masón, entonces entra en correlación con ellos y se suma al plan de Iguala, y llegan y consuman la independencia, firman el documento y todo aquello, y entonces, bueno, le dan la oportunidad que Iturbide se haga cargo, pero no solo, sino un triunvirato. Entre ellos, fíjense, curiosamente llega Mariano Michelena, el de la conspiración de Valladolid de 1809, y entra a esa regencia, incluso José María Izazaga. Por eso de repente encuentra José Sotero Castañeda, fue conspiración de la conspiración de Valladolid de 1809, y después anda con Hidalgo, y luego también consuma la independencia, es diputado constituyente. Bueno, entonces hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Finalmente triunfa ya la República Mexicana, pero comete el error Iturbide, que Iturbide también es como Calderón y Hinojosa, también vallisoletano, es de Valladolid, de Morelia, y entonces él comete el error de hacerse emperador, y entonces todos los que lo apoyaban, ahora todos contra él, y lo acaban, lo expulsan del país, y quiere regresar como Napoleón, ¿verdad? Creyendo que lo van a... Pero había un decreto que cuando pisara tierra, lo fusilaron. Lo fusilan ahí en Tamaulipas, ¿no? En un lugar, ¿cómo se llama? ¿Soto de la Marina? Sí, Soto de la Marina. Ahí llega y el presidente sabe de ese decreto, y adiós, ahí muere Iturbide. Entonces ya, de ahí va a surgir otra regencia, y hasta 1824 precisamente, va a surgir el primer presidente de la República, que va a ser Guadalupe Victoria. Y de ahí ya viene, cada 4 años. El siguiente, pues le tocaba a Vicente Guerrero, pero no se le hizo. Fíjense que no, fue el primer fraude electoral, se cayó el sistema. Se cayó el sistema, porque quien ganó la elección fue González Pedraza. Ganó limpiecita la elección, pero le dio golpe de Estado Vicente Guerrero, y Vicente Guerrero es el segundo presidente de la República en 1828. Y de ahí no nos paramos. Había golpes de Estado. El vicepresidente era Anastasio Bustamante, también va a acabar con Vicente Guerrero. El presidente de la República era Vicente Guerrero y el vicepresidente era Anastasio Bustamante. Se levanta en armas, da cuartelazo, ¿verdad? Lo manda a matar realmente a Vicente Guerrero y se queda con el poder. Anastasio Bustamante, quiero decirles que es también michoacano, ¿eh? Cuando yo les pregunto cuántos presidentes hay de michoacanos, y casi nadie sabe responder, pero Anastasio Bustamante nació en Jiquilpan como don Lázaro Cárdenas, 2 presidentes de la República. Calderón y Hinojosa con todos sus defectitos, pero es también michoacano, ¿no? Y Juan Nepomuceno Almonte, quieran o no lo quiera la historia, él fue encargado de la regencia mientras venía Maximiliano, y es también presidente de la República. Entonces tenemos mínimo 4 ahí, me falta uno o 12, son 5, ¿verdad? Falta uno, no recuerdo ahorita quién es. Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, son 5 presidentes de la República que hemos tenido. Bueno, con esto ya casi voy terminando mi exposición, y después podríamos hablar. Hay un traicionero que se llama Juan Nepomuceno Rosáinez. Ahí su documento de que se va con el gobierno virreinal está ahí en el Museo del Estado, ahí frente a las Rosas. Ahí está, cuando quieran vayan a ver el documento de Rosáinez. Este traicionó a Morelos, traicionó a Rayón y capituló. Ahí está el documento de Rosáinez. Bueno, ese le hizo mucho daño a la independencia. Mier y Terán se llamaba el que le decía de los caudillos, Matamoros, no se diga. Pero Matamoros, ya cuando andan protegiendo al Congreso, llegan a Tacámbaro y luego a Purarán, y en Purarán les ponen otra friega también, el mismo Iturbide, y entonces derrotan y apresan a Matamoros, y a Matamoros se lo llevan primero allá al Hospital de la Salud, ahí era la cárcel de la Inquisición, y ahí lo tienen preso. Después lo sacan, lo llevan le dan de golpes como a Jesucristo, y lo llevan ahí en la esquina de San Francisco, ahí hay una placa también, donde lo exhiben para que la gente tome conciencia, y finalmente lo llevan al portal Matamoros, antes se llamaba Exeum, y ahí lo fusilan a Matamoros.
y ahí se iban cayendo. Cuando Matamoros cae muerto, fusilado, se supone el que le tocaba ser el segundo de Morelos era Hermenegildo Galeana, porque era muy valiente, Hermenegildo Galeana. Pero sucede que don Hermenegildo Galeana no sabía leer ni escribir. Y entonces el secretario de Morelos tenía, y por eso nombra a Juan Nepomuceno Rosáñez, que fue el que leyó Los sentimientos de la nación en Chilpancingo. Bueno, ya son muchos datos, muchas fechas, y también cuando ya se dan muchas fechas, muchas cosas así, y que no es platicado, la gente se cansa. Con eso ya casi vamos concluyendo, compañeros, amigos de Morena, y finalmente doy mi mensaje. Miren, hace 2 días, un Castañeda también, no Sotero, sino Jorge Castañeda, acaba de presentar un libro. Él se quiere postular como candidato independiente. Castañeda fue traidor al PRI, se fue con el PAN, con Fox, fue canciller de Relaciones Exteriores, ¿no? Traicionó a Fox porque quería ser candidato, no lo hizo candidato, y ahora ya apareció presentando un libro, quiere ser candidato independiente. Es una mentira. Él viene para atacar a López Obrador, como también Margarita Zavala, y van a surgir muchos porque ven que si se lanza a López Obrador, de calle gana la elección, pero van a empezar a ponerle tropiezos. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros los de Morena? Apoyar a nuestros líderes, a nuestro comité y estar unidos. Si nosotros nos peleamos, ambicionamos una carterita aquí, una carterita acá, nos vamos a empezar a dividir, y el gobierno es lo que quiere. Porque fíjense, el gobierno del Estado es uno completo, un pastel completo. Y luego vienen los partidos. ¿Qué significan los partidos? Que está el Estado, están partidos, y luego los partidos se pelean, están más partidos. El PRD, ¿se acuerdan de las famosas tribus y todo eso? Eso van a querer hacer en Morena. A nosotros nos corresponde, compañeros, estar unidos como ahorita, aprendiendo. Nosotros tenemos que saber no solamente historia, tenemos que estar preparados para ser regidores. ¿Qué se hace en un cabildo? ¿Quién es la suprema autoridad en un municipio? No solamente el presidente, es el síndico, el representante legal, y luego su congreso chiquito que son los regidores, y cada uno tiene comisiones. Todo eso lo tienen que saber los morenistas. Y luego cómo está conformado el Congreso General, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ahora en el Distrito Federal ya va a ser un Congreso Constituyente. Todo eso lo tenemos que manejar nosotros, y todo eso le empieza a corresponder a nuestra compañera Carmen, y la vamos a apoyar en todo para dar esa capacitación con nuestro compañero Ricardo, con nuestro compañero Guillermo, con Adán, con la maestra Blanquita y con Arzola, que al estar aquí da muestra de ello. En la medida de que un líder, nuestro líder estatal, esté fuerte y lo apoyemos todos, el partido en Michoacán está fuerte. En la medida que el comité municipal no esté peleado y que esté unido y que esté fuerte el presidente del comité, quien sea, está fuerte Morena en el municipio y en cada uno de los municipios. Pero si nos empezamos con envidias y con querer esto, querer aquello, que ese no, si no soy yo, que no sea aquel, no, al contrario, tenemos la gran oportunidad. Y quiero decirles que de esta oportunidad que tenemos de llevar a la presidencia y que hay un cambio con Andrés Manuel López Obrador, solamente se va a presentar porque hay un programa de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todo aquello para que haya una alternancia en el poder. Pero no la quieren hacer con Moreno ni con el PT, la van a hacer con el PAN. El PRI, PAN, PAN, PRI, etcétera, etcétera. Entonces, la otra oportunidad que vamos a tener va a ser dentro de 18 años. No va a haber ninguna oportunidad más para acceder al poder. Solamente en esta ocasión puede llegar, y si ahorita fueran las elecciones, la gana Andrés Manuel López Obrador. Pero si no, nosotros nos peleamos, si no colaboramos con el partido como podamos, hasta 18 años se va a presentar una oportunidad de estas. Y vean ustedes cómo los que siempre están ahí van a seguir queriendo estar en el poder. A mí me da tanta rabia que el que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el secretario de Gobernación, Bartlett, sea el senador del PT. Oigan, que no hay más gente, que no capacitan a la gente, es senador de la República, quiere seguir ahí, están tratando de que haya reelección. Compañeros, es un mensaje, a lo mejor me motiva un poquito, pero es importante primero estar unidos, fortalecer a Morena, apoyar a nuestros dirigentes, apoyar a cada una de las secretarías, apoyar a la Secretaría de Cultura, a la Educación e Información Política, a las mujeres, a la de diversidad sexual, a todas, y nosotros podemos ser gobierno, no solamente en México, sino también en Michoacán. Por su atención, gracias, y si podemos damos un pequeño espacio para preguntas o algunas observaciones, y si no, seguimos con el programa. Muchas gracias.
alguna pregunta que hacerle, hay que aprovechar que está aquí el doctor Avilés para que nos la resuelva. Perdón, mi compañero posteriormente. Compañero, adelante. Compañeros, yo solamente quiero hacer una pequeña observación. Pequeña en cuanto a la participación, pero grande en cuanto a la situación de lo que está por acontecer dentro de la situación política de Morena. Creo que es importante ver la situación de la distribución de líderes dentro del movimiento de Morena. Dentro del movimiento de Morena da la apariencia de querer ser una agencia de empleos, porque mucha gente no tiene trabajo y quiere ser líder, quiere ser político, aunque no tenga carisma. Es importante ver esta situación porque muchos de algunos compañeros que están dentro de Morena están teniendo la visión de querer aparentar lo que no son. Algunos dicen: traigo mucha gente que me viene siguiendo y tú, compañero Roberto, quiero que me apoyes. Otros dicen: yo tengo tantos delegados o tengo tantos consejeros, cuando no es cierto, es falso. ¿Por qué? Porque los consejeros también ven quién es el que trabaja y quién no es el que trabaja. ¿Cómo va a tener derecho una persona que jamás sale a las calles o a las casas a invitar a la gente a que se unifique con Morena y no lo hace y después quiere que se le reconozca aquello que no ha hecho? Tenemos algunos ejemplos en estas pasadas elecciones. Gentes que nomás adquirieron fama en el PRD y ya por esa fama ya quieren quedar como dirigentes o como jefes dentro de Morena. Y ahora después vienen las críticas contra el comité que quedó. Si no les alcanzó esa cantidad de gentes que los apoyaran, ¿cómo es posible que quieran ser líderes si no tienen el respaldo de la gente? Entonces yo sí les pediría, compañeros, que vean eso para cuando propongan a algunos de los compañeros que los representen. Hay que trabajar, hay que buscar gente, hay que afiliar, hay que formar comités, hay que andar para un lado y para otro y no solamente estar esperando que el comité trabaje para decir: todos esos que están apoyándonos son para mí, o yo los conseguí, o son los que me van a apoyar. O por ejemplo, si alguno de ustedes, o dos, tres, o todos ustedes trabajan, venga algún otro compañero del partido, del PRD, y diga: yo voy a ser aquí el líder, y todos se dejen engañar y si lo apoyen. Son situaciones bien importantes, compañeros. Casos como estos están ocurriendo. El magisterio aquí en Michoacán, a veces podemos contar con él y a veces no podemos contar con él. Dentro del movimiento democrático, que es un movimiento muy de avanzada, hay mucha gente que pertenece al PRI y mucha gente que pertenece al PRD o al PAN. Entonces, esta gente, pues sí, está luchando como maestro, pero no es posible que nos pueda apoyar porque ellos tienen sus compromisos con su partido. Por eso también dentro de los maestros hay que ver qué maestro está con Morena y cuál no. Por ejemplo, hay algunos maestros que nunca han estado con ningún partido porque no le tienen confianza a los partidos, pero con la confianza que tienen ellos se unifican a Morena porque ven que el pueblo la está apoyando. Entonces a esos compañeros son los que hay que apoyar. Mil gracias. Sí, compañero, gracias. Compañeros, son muy acertados todos los comentarios. Me gustaría mucho que nos enfocáramos un poquito a lo que es la conferencia
La verdad, los conocimientos que nos vienen a traer, hay que aprovecharlos. Hay muchas personas que estamos aquí, lo digo personalmente, hay mucha historia que yo en lo personal no sabía y que la verdad ahorita me está nutriendo y pienso que a ustedes también. Me gustaría muchísimo que ahondáramos ahorita que las dudas, las participaciones, le agradezco al profesor su participación, pero me encantaría mucho que fuera referente ahorita en cuanto a la conferencia, y posteriormente, si gustan, ya terminando esto, vamos a ofrecer un pequeño refrigerio, nos quedamos como equipo de trabajo y platicamos todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta invitación el día de hoy lo quisimos hacer abierto. Aquí esta ocasión invitamos compañeros, invitamos amigos. Por esta ocasión quisimos que Morena patrocinara esta conferencia, que Morena por esta ocasión le abriera las puertas a las diferentes ideologías, que hubiera diversidad de pensamientos. Entonces me encantaría que tuviéramos hoy un rato muy ameno. ¿Qué les parece si posteriormente de la conferencia, con todo gusto, platicamos como equipo de Morena y ahora sí nos ponemos a ver de qué manera nos vamos a poner a trabajar? ¿Sí? Bien, gracias. Sí, Perdón. al compañero había solicitado Sí, la palabra. muchas gracias. Sí, Un comercial. Aquí traigo 2 de mis libros que he publicado. Están a la venta, cuesta 50 cada uno. Este es de la historia de Tacámbaro y toda esa región de Acuicho, porque se llama Acuicho del Cante y todo eso. Aquí está a su disposición. Y este también, que es de educación, yo soy sociólogo también. Entonces está a la venta, 50 pesos. Y le vamos a pedir a nuestro compañero líder estatal que haga entrega de este material a la compañera Carmen, para que se tiene una bien colocarla en un momento dado ahí. Y se va a rifar, o si quieren también dejarlo para aquí para el comité. Y continuamos. Bien, gracias, Nada más como una aclaración, perdón. Sí, no se preocupen. Este tema que tomé es por las últimas palabras que estuvo dirigiendo el maestro ponente, y parece que está muy acertada la situación de lo que dijo. Hubiera que haber tomado el punto sobre la historia, sobre lo que habló, pero bueno, la historia es historia. Sí. Pero podemos volver a repetir todos los errores que tienen, pero de todas maneras, lo actual es lo actual. Gracias, compañero. Gracias, maestro. Compañero. Mi pregunta es referente a una curiosidad histórica. ¿Qué país latinoamericano, sea dominado por España, fue el primero que logró su independencia? ¿Cuál fue el primer país y cuál fue el último que logró su independencia? Porque hubo otros que antes de México lo lograron. Sí, miren, uno de los impulsores de los movimientos independentistas para emanciparse de España fue Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era de Venezuela. Y en Venezuela tenía discípulos muy importantes que estuvieron allá en Europa, particularmente Simón Bolívar. Entonces ellos hicieron un pacto con Sucre, O'Higgins, Riquelme, incluso Fray Servando Teresa de Mier en la logia lautariana, primero en España, en Cádiz, y luego en Inglaterra, para venir, cuando regresaran ellos, libertar cada uno de sus San Martín, Sucre, O'Higgins, Riquelme, y el de Argentina no me acuerdo cuál. Entonces el primer nación que se levantó en armas fue por Francisco de Miranda con Simón Bolívar, que es Venezuela. Pero de ahí viene Argentina y Chile. Y bueno, yo creo que Haití, lo que es Haití, Santo Domingo, pues todavía tienen incluso influencias de francesas e inglesas. Incluso hay algunos lugarcitos allá en el cono sur de América que todavía se llamaban hasta hace poco las Guayanas. Había una Guayana francesa, Guayana inglesa y Guayana holandesa. Ahora ya les cambiaron de nombre. Nada más una creo que tiene el nombre todavía de donde depende. Esos tiene poco tiempo que se acaban de organizar. Incluso si ustedes checan, nunca se han preguntado por qué Belice, ahí está, no dice nada, está calladito y todo eso. Belice es todavía una extensión de Inglaterra, ¿no? Cuando hay algún problema, Inglaterra viene, llega a Belice y nos puede invadir. Lo mismo pasa en Argentina con las Islas Malvinas.
¿Ha habido guerras? ¿Han pedido? No. Y ni siquiera Estados Unidos nos apoya. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener satélites para en un momento dado llegar y atacar a los países cuando sea sublime, ¿no? Por eso nosotros también debemos tener mucho cuidado. Usarlos como base. Y entonces, ¿cuál fue el primer país que logró su independencia y cuál fue el último? Venezuela, luego Chile, Argentina, bueno, México es el primero. Sí, México es el primero que se levanta en armas porque 1808. Luego en 1809 la conspiración de Valladolid y la consumación de la independencia es en 1821. Y las otras, Argentina, 1813, si no me equivoco, empieza su movimiento. Y yo realmente no tengo el dato, no sé si usted me puede no tiene el dato. Pero no, yo no tengo el dato de cuál. Antes que México. Pues Venezuela fue el primero que se levantó en armas. Pero que ya haya conquistado su independencia, se haya declarado libre. 1809 y 10, hasta el 13, todas esas. Pero porque por ejemplo, O'Higgins y San Martín, ellos hacían la independencia de Argentina y luego se iban a Chile. Y luego se iban a Perú. E iban libertando a cada uno. Por eso son los libertadores de América, todos ellos. Morazán, O'Higgins, Riquelme. El de Argentina no recuerdo si era el de recuerdo. ¿Quién? San Martín. San Martín exactamente. Entonces más o menos son en la misma fecha, se van dando todos los movimientos de independencia. ¿Sí? México en 1821, ya lo dijimos. ¿Alguien más? ¿Qué más, profe? Participación. A mí me gustaría, ya saben que, sabemos todos que Morelia se llama Morelia porque en honor a José María, ¿vemos? Entonces la pregunta que yo haría, doctor, una felicitación por la excelente exposición que hizo, yo creo que muy rica en fechas y en identidad, ¿no? Y en historia. Ya insurgente Morelos, ¿cuántos intentos, o hizo algún intento Morelos de llegar a Valladolid? ¿Llegó a Valladolid? ¿No llegó a Valladolid? ¿Cuáles fueron las circunstancias que generaron estos intentos, ¿no? Esa sería la pregunta. Y al público nada más decirles pues que en Morena están las puertas abiertas para todos, ¿no? Para priistas, para panistas, ¿sí? Que abracen el proyecto, que logren una gran unidad para que en el 2018 desplacemos a una cúpula en el poder, ¿sí? Que está vendiendo la soberanía y el patrimonio de esta patria, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de los militantes de base de ninguna organización social o política. Nosotros nada más decimos que nos reservamos el derecho de admisión, pero a unos cuantos, a los corruptos vendepatrias. Estoy hablando de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari, de esa gente, ¿no? Pero los compañeros que son de base, bienvenidos sean. Ojalá que ustedes vean a Morena como una opción de lucha en el futuro. Y bueno, yo estoy muy contento de pues, haber sido parte de esta conferencia en este pueblo tan bonito como es Charo. Muchas gracias. Sí, gracias, maestro. Bueno, de los últimos, vamos a considerar que Cuba realmente logra su independencia ya muy tardíamente. Sí, maestro, está muy bien planteada. Sí, maestro. A ver, iba a contestarle al maestro, pero se agrega. Dice que cuando Miguel Hidalgo ya llega prácticamente a las puertas de la Ciudad de México, de Coajimalpa, después de que se le unieron se iban uniendo de todos los pueblos por los que iba pasando por las rancherías, se calcula que eran alrededor de 80,000 personas las que iban en el ejército de Miguel Hidalgo. Bueno, pero digamos así entre comillas ejército, ¿no? Porque en realidad dicen por lo que sé de que eran realmente a veces familias, niños, mujeres, así como me imagino que en la revolución las mujeres iban acompañando a los maridos para hacerles de comer, en fin, y se llevaban a los hijos porque no tenían pues, con quién dejarlos, en fin, y a veces eran ancianos yo lo que no entiendo y me gustaría que alguien a lo mejor profundizara en eso. ¿Por qué cuando llega Miguel Hidalgo a Guanajuato, siendo el cura, permite en realidad
hacer tal destrozo y tal, o sea, la matanza que se hizo en la alhóndiga de Granaditas, o sea, que inclusive, digo, Allende le decía, bueno, es que esto no está bien, ¿no? Y sin embargo, o sea, el cura que digo, con todos mis respetos, porque para mí el cura Hidalgo, la preparación que tenía, la visión y la valentía que tuvo para llamar a la independencia de México, bueno, yo creo que, digo, por eso es nuestro padre de la patria, ¿no? Pero estando ya en las puertas de la Ciudad de México, y que quizás si esa decisión de Miguel Hidalgo de avanzar y tomar la Ciudad de México hubiera sido el último acto y quizás hubiera ya consumándose de esta manera la independencia de México ya en 1811, ¿por qué no lo, o sea, cuál fue, a su consideración la pregunta, ¿cuál fue el principal motivo para esto? Ya sabemos, o sea, que Calleja venía ya con el ejército, un ejército disciplinado, preparado, armado, ¿sí? Y el ejército, entre comillas, de Hidalgo, que era un ejército que era gente que nunca, bueno, o sea, que muchos ni siquiera traían armas, o sea, machetes o traían ondas y cosas así. Entonces, o sea, esa es mi pregunta. No quiso quizás que se repitiera lo que había pasado en Guanajuato, o sea, que fue muy cruento, o sea, y que yo creo que perdió ahí un cierto impulso, porque digo, la mayor parte de los criollos apoyaban la independencia. De hecho, es uno de los factores más importantes que se produce la independencia, porque los criollos, o sea, estaban ya súper, o sea, molestos de que los principales puestos se los daban a los españoles peninsulares, ¿sí? Y todos estos, o sea, desde el Cabildo de la Ciudad de México, ese grupo, o sea, que defiende, o sea, que los nacidos aquí en la Nueva España tenían también el mismo derecho de los peninsulares de ocupar el puesto. Y realmente, si vemos, son ellos los principales impulsores de la Revolución de Independencia. Entonces, o sea, esa es mi pregunta, o sea, ¿cuál fue o a qué se cree que, a su juicio, por lo que sabe, maestro, doctor, la razón por la que llevó a Hidalgo a no entrar a la Ciudad de México y quizás ya en ese momento consumar la independencia de México? Sí, hay muchas especulaciones al respecto. Algunos historiadores dicen, bueno, voy a contestar la del maestro Rivas, me parece importante también. Efectivamente, el maestro Guillermo Rivas, Morelos, su gran ilusión era tomar su ciudad natal, Valladolid. Primero era Valle de Guayangareo, luego fue Valladolid y luego fue Morelia en 1828, en honor de Morelos. El gran sueño de Morelos era tomar Valladolid, como si la tomó Hidalgo. Morelos nunca tomó Valladolid. La quiso tomar, llegó hasta las Lomas de Santa María, hasta ahí, y también le pusieron una pela y salió huyendo rumbo a Urbarán precisamente, y hay otra batalla perdida, donde apresan, totalmente perdida, donde apresan a Matamoros. Sí, exactamente. Entonces, Iturbide precisamente. Entonces, Morelos nunca tomó fue su gran sueño, tomar su ciudad natal, Valladolid, pero nunca lo logró. En relación a Hidalgo, pienso que cada historiador, cada estudioso de la historia, de los libros y los comparativos, tiene ciertas opiniones y ciertas especulaciones al respecto de por qué no se han ido a México, ya llegando a Coajimalpa, ya es parte de la ciudad. Bueno, antes pónganle que no, pero la pregunta sería, ¿debió haber tomado una vez con tanta gente que llevaba? Efectivamente ya venía Calleja, venía bien disciplinados. En Granaditas fue una barbarie. La gente huía cuando se llama Puerto de las Cruces, Monte de las Cruces, ahí triunfa los insurgentes, pero el gobierno virreinal hace aparecer como que la ganaron los realistas, ¿no? Y no había sido cierto.
pero ya estaban esperando a que llegara Calleja. Calleja llega y en Aculco les pone una paliza, y la gente cuando veía algo así, la gente que llegaba, guadañas, machetes, se iban, se dispersaban. Entonces Hidalgo, pienso yo, que tuvo miedo a que hubiese otra barbarie, porque les quiero decir que a Hidalgo en su juicio le preguntaron: oiga señor, porque traía unos carniceros, traía un torero marroquín, se apellidaba, y otro que se llamaba Lino, un negro, traía todavía unos cuantos presos españoles, y cuando iban rumbo a Guadalajara, lo sacaron en la noche y mataron a todos los españoles, así a cuchillo, el torero ese marroquín y el Lino negro, les pusieron 200, 300 españoles, y le preguntaron a Hidalgo: oiga señor Hidalgo, se dice que usted mató a tantos españoles sin siquiera hacerles una causa penal, judicial. Dice: pues efectivamente no les hice causa judicial porque no había de qué enjuiciarlos. Es decir, no había culpa que perseguir, no debía nada, ni había nada. Entonces prácticamente había una serie de carnicerías. En la Alhóndiga fue una barbarie, solamente Abasolo y Allende llegaron a agarrar la espada y les daban de cintarazos, le llaman en los libros de historia, con la parte gruesa de la espada, les daban a los insurgentes para que dejaran lo que estaban robando. Se llevaban lo que podían, hasta colchones, las alhacas, porque las alhacas, todos los españoles se encerraron en la Alhóndiga de Granaditas y ahí llevaban las talegas de oro, plata, etcétera, etcétera. Los agarraron, les digo que para quitarles un anillo de oro, con el machete les cortaban el dedo y se llevaban el anillo de oro. Hay un personaje, el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, ese es un héroe, pero del otro lado. Fíjense, aquí José Antonio de Terán salió huyendo, el intendente de Valladolid, y allá no, allá él enfrentó a los insurgentes y cayó muerto en la puerta de Granaditas. Riaño. Entonces, realmente pienso que Hidalgo tuvo miedo de que pasara lo mismo. Por último voy a decir esto, tenía agentes secretos que le informaban de todo lo que pasaba en España y en México. Era una organización paramazónica que se llamaban Los Guadalupes, y ahí les recomiendo un libro que se llama Los Guadalupes y la Insurgencia. Cómo los funcionarios que estaban de acuerdo con la insurgencia le mandaban cartas a Morelos y a Rayón diciéndoles lo que pasaban. Uno de los Guadalupes es una heroína de la independencia, es doña Leona Bucali, que después era novia de Quintana Roo, después se casó. Dicen que en Tlaxcala y otros dicen que en Oaxaca. Pero esa organización que se llama Los Guadalupes ayudaron mucho y le informaban cómo estaba la situación, y creo que le informaron también que no convenía, que tenía todas las de perder. Sí, compañero, el compañero y luego el compañero. Ya para ir. Sí, entonces agradecer la mención de Fernando Teresa de Mier, el comentario de desechar la parte de la unidad. Eso me agradó mucho. Es muy avanzado para su época, muy rescatable. Y ese me hizo recordar a otro humano que hace 4 días cumplió su aniversario por 116 años de que lo mataron, en la hoguera, Bruno. Entonces, eso me interesa, que el pensamiento pues sea abierto. Somos humanos, no somos máquinas, tenemos capacidad muy alta de pensar, restaurar vida. Eso, pues impulsar para que eso cambie, servir que la gente piense, que se abra su mente, que rompa la credulidad. Es el principal valor que tenemos, credulidad. Si se rompe eso puede avanzar. Si no, se va a caer. Ejemplo, digamos, a citas puedo mencionar ya, no, particularmente casos que he detectado pues que son erróneos en el comportamiento. Incluso pues diré cuál puede ser uno de ellos. Cherán, el nuevo municipio aparentemente nuevo, no tiene nada de eso. Sería pues nada más eso pues. Principalmente pues agradecer eso que tú sabías, eso de este humano de Mier, que hizo ese gran aporte pues a un lado la creatividad. Y eso importante es. Gracias. Es el que más escapó de las cárceles, Fray Servando Teresa de Mier. De todas las cárceles escapó y finalmente murió
y lo vendieron a un circo y andaba en el circo su momia. O sea que no descansó en paz Fray Servando Teresa de Mier, pero era un doctor en teología. Él ayudó mucho en la Constitución de 1824, ya cuando triunfó la independencia, para declarar ya a México como república federal. Él ayudó con sus luces porque fue diputado constituyente de 1824 Fray Servando Teresa de Mier. Lo querían tanto que Guadalupe Victoria lo tenía viviendo en el castillo de Chapultepec, ahí en su propia casa. Ya murió de grande. Sí, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por pensar como Copérnico. Copérnico lo hicieron que se retractara, y Galileo Galilei también lo hicieron que se retractara. Giordano Bruno, y a Miguel Servet también de la intolerancia religiosa. Miguel Servet, pero ahora los luteranos, no, más bien los de Zwinglio en Suiza, lo quemaron vivo, también un médico eminente. ¿Hay muy poca biografía sobre Giordano Bruno? O sea, he buscado, pero no hay. Ahí no la sacaban los frailes, no les convenía. Hay un capítulo muy bueno de Cosmos, el primer capítulo, de nuevo, ahí viene como 20 minutos excelentes. Sí, lo que pasaba en los conventos, ahí quedaba. Les recomiendo una película que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, para que vean lo que pasaba. Fallecido, que acaba de morir. Compañeros, yo creo que si seguimos ahondando en esto, no terminamos. Perdón, la última pregunta que ingeniero ya. Cerramos. Sí, cerramos. Porque la verdad está bien enriquecedor, pero... Alguna duda, ¿no? Sobre todo, sabemos que usted es historiador o se dedica a la historia, ¿no? Pero no me quedó a mí claro bien lo que informó en cuanto a las fechas de el encuentro, el alcance aquí en Chala entre Morelos y Hidalgo. Dice la historia que Morelos llega por las mañanas temprano a Morelia, pues lo que antes Valladolid o el Valle de Yacareo, le informan que Hidalgo va rumbo a México y le da alcance aquí, pero no lo recibe Hidalgo, sino que lo invita a que pasen aquí a Charo, y en la noche lo reciben, se dice como a las 11 de la noche, y que Hidalgo, Morelos lo único que quería era que Hidalgo lo aceptara como cura de su ejército. Bien, sin embargo, Hidalgo no lo acepta así, sino platican, y además aquí es donde le da el nombramiento de su lugarteniente para que se vaya a conquistar eso. Pero que amanecen el 21 y el 21 se van a Indaparapeguas, allí lo acompañan, y precisamente en Indaparapeguas es donde se dan el abrazo de despedida. Por eso de allí inicia la cabalgata de Morelos, y es cuando Morelos se regresa hasta el día 21. A lo mejor yo no interpreté bien las fechas que usted marcó. Según yo entendí que usted dijo que el 1020 se regresó a Morelos. Se regresa a Morelos, llega al Valle de Vallancareo y se va rumbo a Caracas, a Pétalo, donde él era cura. Y exactamente va recolectando gente, que allí se va rumbo a Otamo, pasa por varias circunstancias, y allí es donde se le agregan don Bravo, don Valeriano Trujano, varias gentes importantes de la historia. Entonces, esto es una hipótesis hasta dónde es real o cuáles son las fechas más reales que usted como historiador nos pudiera informar. Sí, tienes razón. Bueno, es conveniente hacer ese resumen, esa conclusión. Lo que yo dije está en los libros, está en los documentos, y eso no lo dice ni siquiera un historiador, lo dice Morelos en sus declaraciones, cuando ya lo están enjuiciando. Miren, el día 19, y está demostrado, sale Morelos de Carácuaro en la madrugada, el día 19. El mismo día 19 pasa por Tacámbaro y llega a Valladolid, el mismo día 19 por la tarde. Le dicen que ya Hidalgo ya salió de ahí de la prepa 5, de la prepa donde trabaja Dan,
y lo viene a alcanzar efectivamente aquí a Charo. Eso hay que pelear, ustedes lo tienen que pelear, pero sí, con muchas ganas. Lo alcanza en Charo, pero ya es tardecito como ahorita, aquí en Charo. Hidalgo se queda a dormir aquí, porque él ya no tenía casa en Valladolid y no le convenía regresar a otro lugar, porque estaban en guerra. Entonces le pide de favor a Morelos, que él viene cansadísimo después de 100 kilómetros, desde Carácuaro hasta Charo, imagínense ustedes, todo el día. Entonces le dice que si le permite que mañana los acompañe rumbo a Indaparapeo. Y efectivamente Morelos se va a su casa, que tiene allá en la calle Morelos. Morelos se llama la calle, por cierto. Sí. Y se duerme, y muy temprano viene con Hidalgo y lo acompaña a Indaparapeo el día 20. Al otro día del 19 que llegó. El día 20 se van aquí, cerquita de Indaparapeo, a la hora de la comida, ahí comen y ahí le da el nombramiento. Eso es importante tener esos datos, porque si no, si discutimos con alguien, nos va a decir, no, al momento, esta fecha está el documento con fecha y firmado. En Indaparapeo le da el nombramiento a Morelos. Hidalgo se va hacia Sinapecuaro. Me faltó Sinapecuaro. Se va a Sinapecuaro, luego a Marabatío y luego a Cámbaro. O creo que al revés, a Cámbaro y Marabatío, luego ya se va para el Estado de México. Y Morelos se va a Valladolid y se queda a dormir en su casa de Valladolid. Y al otro día ya va a pedir permiso a la catedral para que le nombren un coadjutor en su curato de Carácuaro, porque él ya se va. Y entonces llega a Carácuaro y sale con 2 personas con una pistola y se van a Nocupétaro. De Nocupétaro junta a 16, son los héroes de Nocupétaro precisamente. Y a partir de Nocupétaro ya se van rumbo a Huetamo, y en Huetamo junta 50 ya armados y con caballo. Y de ahí en adelante. Esos es los datos que existen, que los dijo Morelos y los dijo Carlos María de Bustamante, que es el historiador que participó, que anduvo con Morelos. El cuadro histórico de la Revolución Mexicana, se llama, aunque es de la independencia. Carlos María de Bustamante fue testigo de toda la independencia. Conoció a Rayón, a Morelos, hizo la Constitución, participó con sus luces. Ellos lo dicen, y Morelos particularmente lo dice en su declaración. Yo alcancé a Hidalgo, en Charo el 19. Le dijo que ya era muy tarde y al otro día me citó para irnos hacia Indaparapeo, y en Indaparapeo el día 20 le da el nombramiento y ahí en adelante. Esos son los datos que yo tengo y los podemos demostrar a quien sea, a quien sea. Porque por ejemplo, esta muchacha que vino a estudiar esto sobre Charo, vino a estudiar sobre Charo y la pobreza femenina. Y vean ustedes, ella se dedica a otros estudios, pero cuando llega a eso, da datos inexactos. Y nosotros que somos de aquí, de Valladolid, yo de Zitácuaro, ustedes de Charo, tenemos que defender nuestra historia. Y tan histórico es Charo por lo que estamos diciendo, como histórico es Indaparapeo. Y como histórico es Carácuaro, e histórico es Nocupétaro. No hay que pelearse, pero hay que tener los fundamentos. Eso sí. Pues nuevamente agradezco a todos su presencia, su atención, a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Estatal, al licenciado Roberto Pantoja, la maestra María Chávez, secretaria de Organización, les repito, la maestra Blanquita de Cultura, mi compañero José Guadalupe, al compañero regidor que viene de Sixio. Tenemos también un encargado del orden, aquí el señor Polo, el profesor Rivas, que fue el enlace para que nos trajeran este gran aprendizaje, y a cada uno de todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, los compañeros que están filmando, todos, muchísimas gracias, sean bienvenidos siempre aquí a Charo, a su pueblo. Yo quiero cederle la palabra y de antemano agradecer al doctor Avilés. Muchísimas gracias por nutrirnos con toda esta información, doctor. Sea bienvenido aquí a Charo, a seguirnos informando de todo lo que no sabemos, ¿verdad? Y cedo la palabra al licenciado Roberto Pantoja para que él haga la formal inauguración de las actividades de mi secretaría, de su secretaría, que gracias a ustedes estamos ahí, la Secretaría de Educación, Capacitación y Formación Política en el Estado. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos.
primero pues agradecerle a Carmen la invitación y además felicitarles a todos que se hayan dado la oportunidad esta tarde de estar aquí, de acompañar al doctor Calderón, yo creo que, al doctor Avilés, perdón. Creo que esta puede ser una de varias tardes de charla o de mañanas que pueda a lo mejor el doctor Avilés acompañarlos. Es importantísimo, compañeros, la historia para mucha gente. Tal vez la historia no le demos la dimensión y la importancia que tiene, que tenemos que darle. Tenemos que conocerla, como bien ya lo decían los compañeros, ya lo decía el mismo doctor Avilés, para no cometer errores y no repetirla, ¿no? Los que somos luego muy críticos, sostenemos que, bueno, en el devenir del tiempo, prácticamente dejamos de ser dependientes de España para pasar a ser dependientes de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tenemos una enorme oportunidad de construir algo diferente, algo distinto. Como partido político en Morena tenemos una oportunidad enorme, compañeros, de poder en el 2018 no solamente construir el triunfo con Andrés Manuel, sino en ese triunfo se puede cimentar el que podamos rescatar parte de lo que hemos venido perdiendo en las últimas 3 décadas. Cuando menos yo así lo registro. Cuando empezamos a perder soberanía, cuando se empieza a entregar parte de la riqueza del territorio, con las reformas de Carlos Salinas de Gortari, de ahí hacia acá, y con las últimas reformas aprobadas en el Congreso en esta gestión de Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso es importantísimo que podamos aquí en Charo, quiero concluir con esto, invitarles a todos los que han iniciado, que decidieron participar en Morena de hace algunos meses para acá, que tenemos que echarle ganas, tenemos que constituir en Charo los comités, y bueno, por la cercanía además que hay con Morelia, que es la capital, para la dirigencia estatal, además de que la compañera secretaria de Educación y Capacitación, Carmen, es de aquí de Charo, pues asumimos también el compromiso de acompañarle las veces que nos inviten, y de que, bueno, sea el inicio de un proceso de educación y de capacitación que vamos a emprender como dirigencia estatal, no solamente en Charo. Aquí iniciamos el día de hoy, y con estas palabras, bueno, agradecerle al doctor Carlos Avilés, que estimo mucho, además, amigo, maestra Blanquita, secretaria de Cultura, al compañero Alejandro Pille, presidente del comité aquí en Charo, a la maestra Mari Chávez, secretaria de organización, a Lupe, nuestro consejero, y nuestro compañero regidor de Sitio. Agradecerles a todos, comentarles que, bueno, vamos a iniciar, esperemos en el mes de marzo, una serie de capacitaciones que van a recaer en la Secretaría de Carmen, y además vamos a hacerlo, por lo menos en los primeros 10 comités de protagonistas, ya lo comentamos así con Carmen, de empezar una serie de capacitaciones aquí en Charo. Agradecerle al doctor Carlos estos cuadros que nos obsequia aquí para el comité de protagonistas de Charo. No te lo vayas a llevar esta tarde. Ahí le encargamos unos para el comité. Sí, compañeros, pues con esto daríamos por terminada este primer ciclo, yo creo, de charlas, de conferencias aquí en Charo, y quiero aprovechar ya el último comercial para hacerle públicamente aquí en este espacio al doctor Avilés la invitación. Vamos a iniciar, no solamente, creo que él va a hacer, ojalá si tenga bien aceptarnos,
Vamos a empezar una transmisión de radio desde aquí, desde Morelia. A lo mejor lo podemos hacer desde aquí, desde Charo en algunas ocasiones. Un programa que se va a transmitir a nivel nacional. Se llama Radio AMLO. Se puede escuchar en internet, o lo vamos a poder escuchar en internet. Vamos a iniciar la próxima semana transmisiones desde Morelia. Miércoles de 5 a 7. Los días miércoles y los sábados de 10 a 11. Estamos ahí haciendo las gestiones con quien tienen prácticamente con quien tienen la transmisión a nivel nacional allá en el Distrito Federal, para que ya nos están queriendo quitar el día sábado, y vamos a insertar dentro de este programa de 2 horas cápsulas de historia, que bueno, hacemos la invitación formal al doctor Avilés para que nos pueda acompañar. Van a participar otros historiadores también de aquí del estado, y con esto pues agradecerles, compañeros, a todos el tiempo que nos hemos dado. Darnos un fuerte aplauso por el estado.